Noé y el arca, la corrupción del mundo y el llamado de Dios. En los días antiguos, cuando la humanidad comenzaba a multiplicarse sobre la faz de la tierra, el corazón del hombre se alejó de su Creador. El mundo se llenó de violencia, injusticia y corrupción. Génesis 6, 5 nos dice: Dios, que es santo y justo, no podía permanecer indiferente ante la perversión creciente de la humanidad. Aunque es lento para la ira y grande en misericordia, su justicia no puede ser burlada. La maldad había alcanzado tal grado que el corazón de Dios se entristeció profundamente. El versículo 6 de ese mismo capítulo declara: Qué profunda es esta declaración. El Creador del universo sintió dolor en su corazón por la rebelión de su creación. Sin embargo, en medio de esta oscuridad moral y espiritual, brillaba una luz, un hombre justo llamado Noé. Génesis 6, 9 lo describe como: Ese caminar con Dios marca la diferencia. Mientras la mayoría se entregaba a la corrupción, Noé eligió obedecer, confiar y permanecer en comunión con el Señor. Esta diferencia lo salvó a él y a su familia del juicio venidero. El anuncio del juicio. Dios, viendo la total depravación de la tierra, determinó poner fin a toda carne. Le comunicó a Noé su plan. Pero junto con la sentencia vino la instrucción: construir un arca. Este mandato no fue simbólico ni sencillo. El arca debía tener dimensiones específicas, compartimentos, una sola puerta y una ventana. Era una obra monumental que tomaría décadas. Aún así, Noé no protestó. No buscó negociar con Dios ni pedir explicaciones. Simplemente obedeció. Hebreos 11, 7 reafirma esta fe obediente. Este versículo es clave. Noé no había visto lluvia. No conocía diluvios. Y aún así, creyó. Su fe fue demostrada en acción. Él no solo escuchó a Dios, sino que hizo exactamente lo que se le dijo, con temor reverente y con obediencia perseverante. El arduo trabajo de construir. Imaginen el panorama: un hombre de fe, en una cultura impía, día tras día cortando madera, ensamblando vigas, sellando tablas, explicando un mensaje que parecía locura para muchos. Segunda de Pedro 2, 5 lo llama pregonero de justicia. Noé no solo construía, también predicaba. ¿Cómo reaccionaría la gente? Seguramente con burla, con incredulidad, con desprecio. ¿Quién iba a creer en una lluvia apocalíptica cuando nunca había llovido? ¿Quién iba a tomar en serio a un hombre viejo construyendo un arca lejos del mar? Pero Noé no se dejó intimidar. Su enfoque estaba en la voz de Dios, no en las voces del mundo. Esto nos deja una gran lección: cuando obedecemos a Dios, a menudo nos encontraremos caminando contra la corriente. Nuestra fe puede parecer locura a los ojos del mundo, pero es obediencia a los ojos de Dios. Un juicio que se avecina. Así como en los días de Noé, Jesús advirtió que los últimos tiempos serían similares. En Mateo 24, 37-39 leemos: Esto nos recuerda que vivimos tiempos semejantes. La humanidad sigue en su curso, ocupada, entretenida, pero sin discernir lo espiritual. El mensaje del Evangelio sigue pareciendo necedad para muchos, 1 Corintios 1:18, pero la puerta del arca de salvación sigue abierta. Jesús es esa puerta. Noé y el arca, el diluvio y la fidelidad de Dios. La obediencia de Noé ya había sido puesta a prueba durante años de construcción silenciosa. Ahora vendría el momento decisivo, el cumplimiento de la advertencia divina. El arca ya estaba lista, y el juicio anunciado comenzaría. La entrada en el arca. Cuando llegó el día señalado, Dios no solo instruyó a Noé a entrar al arca con su familia, sino también ordenó que cada especie de animales, aves y reptiles entraran por pares. Génesis 7, 1 dice: Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
Qué hermoso es ver que la justicia de Noé tuvo un efecto protector sobre su familia. Esta es una poderosa verdad espiritual, la obediencia de uno puede bendecir a muchos. Noé no se salvó solo. Su fe arrastró consigo a su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Luego, en Génesis 7 y 16, leemos una frase clave, y Jehová le cerró la puerta. Fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca. No fue Noé. Esta acción divina es símbolo del límite de la gracia. Hay un momento en el que la puerta se cierra. Es un acto soberano, justo, pero también lleno de propósito. Jesús, en Juan 10, 9, se presenta como la puerta de las ovejas. Así como el arca tenía una sola puerta para salvación, hoy solo hay una vía para escapar del juicio venidero, Cristo. Y llegará el momento en que esa puerta se cerrará para siempre, Lucas 1 y 25. El inicio del diluvio. Entonces, comenzó el diluvio. Génesis 7, 11-12 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Las aguas vinieron de arriba y de abajo. Fue un desbordamiento global, no solo meteorológico, sino sobrenatural. Lo que nunca antes se había visto estaba ocurriendo. Las personas que se burlaron, que ignoraron, que vivieron como si Dios no existiera, ahora eran testigos del juicio. Las aguas crecían día tras día, cubriendo montes, árboles, ciudades, vidas. Génesis 7 y 20 afirma que las aguas se elevaron 15 codos más alto que los montes más altos. Nada ni nadie pudo escapar. Todo ser viviente que respiraba fuera del arca pereció. Este evento es más que histórico, es también profético. Es una advertencia del juicio final que vendrá sobre la tierra, 2 Pedro 3, 6-7, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados para el fuego en el día del juicio. El arca en medio del juicio. Mientras la tierra era cubierta por las aguas, el arca flotaba segura. No tenía timón, ni velas, ni dirección humana. Era Dios quien guiaba la embarcación. Esto nos enseña que la salvación no depende de nuestro control, sino de la gracia y el cuidado del Señor. Durante 40 días llovió, pero el arca continuó flotando durante mucho más tiempo. Génesis 7 y 24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Noé y su familia estuvieron en el arca cerca de un año completo, ver Génesis 8, 14-16. Fue una larga espera. Una prueba de paciencia y fe. Aquí encontramos otra lección poderosa, Dios no siempre actúa rápido, pero siempre actúa con propósito. A veces estamos dentro del arca, encerrados en circunstancias que no entendemos, esperando respuestas, deseando salir. Pero en medio del encierro, Dios sigue cuidando. Salmos 46, 1, nos recuerda, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así como el arca fue refugio en medio de la tormenta, Cristo es nuestra roca, nuestro lugar seguro. El viento de Dios y la esperanza. Después de los 150 días, Dios comenzó a revertir el juicio. Génesis 8, 1 dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Ese acordarse no implica que Dios se había olvidado. En el lenguaje bíblico, acordarse significa actuar en favor de alguien conforme a su promesa. Dios nunca olvida a los suyos. Aun cuando no vemos cambios inmediatos, Él sigue obrando tras bastidores. Dios envió un viento que hizo disminuir las aguas. Ese viento representa al Espíritu Santo trayendo renovación, restauración y dirección. En otras ocasiones, la Biblia nos muestra cómo el viento de Dios trajo vida, Ezequiel 37, 9, poder, Hechos 2, 2, y movimiento. La espera de Noé aún no había terminado, pero el proceso había comenzado. El arca se posó sobre el monte Ararat, y él empezó a enviar aves para ver si ya podían salir.
Primero un cuervo, luego una paloma. La paloma regresó sin hallar lugar. Luego volvió con una hoja de olivo, símbolo de esperanza y paz. Finalmente, no regresó. Dios estaba mostrando que el juicio había pasado, que una nueva oportunidad había nacido. El olivo, símbolo de paz, nos recuerda que después de la disciplina, viene el consuelo, Isaías 40:1. Noé y el arca, un nuevo comienzo y el pacto de Dios. Después de meses de espera, de incertidumbre, de confiar en medio del encierro, llegó finalmente el momento que Noé había esperado, la tierra comenzó a secarse. Génesis 8:13-14 dice que en el año 601 de la vida de Noé, en el primer mes, la tierra estaba ya seca. Entonces, Dios habló de nuevo. La orden de salir del arca. En Génesis 8:15-16, leemos, diciendo, sal del arca tú, y contigo tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Así como fue Dios quien lo llamó a entrar, también fue Dios quien le dio la orden de salir. Noé no actuaba por iniciativa propia, sino según la voz de Dios. Este detalle nos recuerda cuán importante es vivir bajo la dirección divina. Noé no salió por desesperación ni por presiones internas. Esperó la señal del Señor. A veces queremos apresurar procesos, salir del arca antes de tiempo, pero hay bendición en esperar la voz de Dios. La primera acción, adoración. La primera cosa que hizo Noé al salir no fue construir una casa ni sembrar un huerto. Lo primero fue levantar un altar. Génesis 8:20 dice, altar. ¡Qué ejemplo tan poderoso! Noé reconoció que su salvación no fue por obras, sino por gracia. No fue su habilidad construyendo el arca lo que lo salvó, sino la misericordia de Dios. Por eso su primera respuesta fue adorar. Honrar al Dios que preservó su vida. Romanos 12:1 nos exhorta, racional, cuando Dios nos saca del juicio, cuando nos levanta, nuestra respuesta debe ser la entrega total, la adoración, la obediencia. El olor del sacrificio agradó a Jehová. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato. No era el aroma del humo lo que le agradaba, sino la actitud de corazón. Un sacrificio sincero, lleno de gratitud, honra al Creador. El pacto eterno de Dios. Dios respondió al acto de adoración de Noé con una promesa maravillosa. Declaró que nunca más maldeciría la tierra a causa del hombre, ni volvería a destruir a toda criatura con un diluvio. Luego estableció un pacto eterno con Noé y su descendencia. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Esta es la señal del pacto, he puesto mi arco en las nubes, Génesis 9:11-13. La paloma regresó sin hallar lugar. Luego volvió con una hoja de olivo, símbolo de esperanza y paz. Finalmente, no regresó. Dios estaba mostrando que el juicio había pasado, que una nueva oportunidad había nacido. El olivo, símbolo de paz, nos recuerda que después de la disciplina, viene el consuelo, Isaías 40:1. Noé y el arca, un nuevo comienzo y el pacto de Dios. Después de meses de espera, de incertidumbre, de confiar en medio del encierro, llegó finalmente el momento que Noé había esperado, la tierra comenzó a secarse. Génesis 8:13-14 dice que en el año 601 de la vida de Noé, en el primer mes, la tierra estaba ya seca. Entonces, Dios habló de nuevo. La orden de salir del arca. En Génesis 8:15-16, leemos, diciendo, sal del arca tú, y contigo tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Así como fue Dios quien lo llamó a entrar, también fue Dios quien le dio la orden de salir. Noé no actuaba por iniciativa propia, sino según la voz de Dios. Este detalle nos recuerda cuán importante es vivir bajo la dirección divina. Noé no salió por desesperación ni por presiones internas. Esperó la señal del Señor. A veces queremos apresurar procesos, salir del arca antes de tiempo, pero hay bendición en esperar la voz de Dios.
La primera acción, adoración. La primera cosa que hizo Noé al salir no fue construir una casa ni sembrar un huerto. Lo primero fue levantar un altar. Génesis 8:20 dice, altar. ¡Qué ejemplo tan poderoso! Noé reconoció que su salvación no fue por obras, sino por gracia. No fue su habilidad construyendo el arca lo que lo salvó, sino la misericordia de Dios. Por eso su primera respuesta fue adorar. Honrar al Dios que preservó su vida. Romanos 12:1 nos exhorta, racional, cuando Dios nos saca del juicio, cuando nos levanta, nuestra respuesta debe ser la entrega total, la adoración, la obediencia. El olor del sacrificio agradó a Jehová. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato. No era el aroma del humo lo que le agradaba, sino la actitud de corazón. Un sacrificio sincero, lleno de gratitud, honra al Creador. El pacto eterno de Dios. Dios respondió al acto de adoración de Noé con una promesa maravillosa. Declaró que nunca más maldeciría la tierra a causa del hombre, ni volvería a destruir a toda criatura con un diluvio. Luego estableció un pacto eterno con Noé y su descendencia. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Esta es la señal del pacto, he puesto mi arco en las nubes, Génesis 9:11-13. El arco iris se convirtió en señal del compromiso divino. Cada vez que apareciera en el cielo, sería recordatorio visible de que Dios mantiene su palabra. El arco apunta hacia el cielo, como si señalara que Dios mismo cargará con el juicio, que la misericordia vencerá. Este arco apunta también hacia Cristo. En la cruz, Dios no destruyó al mundo con agua, sino que cargó el juicio en su Hijo. En lugar de enviar diluvio, envió redención. Romanos 5:9 dice, por él seremos salvos de la ira. Cristo es nuestro arco eterno de gracia. Un nuevo comienzo para la humanidad. Después del diluvio, Noé y su familia comenzaron de nuevo. Dios les bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, Génesis 9:1. Repitiendo las mismas palabras dadas a Adán. Noé fue una especie de segundo Adán, el punto de partida de una humanidad renovada. Sin embargo, aunque la tierra había sido limpiada, el pecado aún habitaba en el corazón humano. Más adelante, incluso Noé tendría momentos de debilidad. Esto nos muestra que el problema no está solo fuera, sino dentro del corazón humano, Jeremías 17:9. Es por eso que el plan de Dios no termina en un juicio con agua, sino en un nuevo nacimiento a través del Espíritu. El diluvio limpió el mundo exterior, el Evangelio limpia el corazón del hombre. Cristo, el verdadero arca de salvación. Toda la historia de Noé apunta hacia Cristo. Así como Noé fue el único justo en su generación, Jesús fue el justo perfecto, Pedro 2:22. Así como Noé ofreció salvación a su familia en el arca, Cristo ofrece salvación a todos los que creen en él. El arca tenía una sola puerta, Jesús es esa única puerta, Juan 10:9. El arca fue golpeada por las aguas del juicio, pero los que estaban dentro estaban seguros. Así también Cristo fue herido por nuestros pecados, Isaías 53:5, y en él encontramos refugio. La historia de Noé no es solo una historia para niños. Es una advertencia seria y una promesa gloriosa. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo de la gracia sigue abierto. La puerta del arca espiritual, Cristo, aún no se ha cerrado. Pero vendrá el día, como en los tiempos de Noé, en que el juicio vendrá. ¿Estamos preparados? La historia de Noé es una historia de fe, juicio, obediencia, gracia y redención. Nos recuerda que Dios es justo, pero también misericordioso. Nos llama a construir nuestras vidas sobre la obediencia, a vivir con reverencia, y a entrar en el arca que es Cristo. Hoy, tú y yo estamos llamados a ser como Noé, justos en medio de una generación perversa, obedientes cuando todo el mundo se burla,
constantes en la espera, y fervientes en la adoración. Noé no salvó el mundo, pero sí preservó una semilla de esperanza. Cristo, en cambio, es la esperanza. Él no vino a advertir sobre un diluvio de agua, sino a ofrecer salvación eterna. Él es el verdadero refugio. Él es el arca que nos lleva seguros a través del juicio hacia la vida eterna. Si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides suscribirte, comentar y compartirlo. Eres parte de un propósito eterno. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo encuentro. Que Jesús sea tu guía en cada paso.